Lectura del libro del Eclesiástico. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. Palabra de Dios. A continuación se cantará el Salmo responsorial. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Seguidamente se dará lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios predestinó la sabiduría antes de Lectura los siglos de la primera para carta del nuestra apóstol gloria. San Pablo a los Corintios. Hermanos, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si lo hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino que, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu.
pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Así se dijo a los antiguos, pero yo os digo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar por la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que compadecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero a la gehenna. Y si tu mano derecha te induce a pecar, córtala y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tu juramento al Señor. Pero yo digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén,
que es la ciudad del gran rey. Ni juzgues por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos miembros del Cabildo Catedralicio y hermanos sacerdotes concelebrantes, queridos seminaristas, delegación de Familia y Vida y miembros de la misma, queridas familias, novios y novias, queridos hermanos y hermanas en el Señor, un saludo muy especial hoy también a aquellos que nos acompañan a través de 13 Televisión y de otros medios. Una de las formas de definir al ser humano es la de peregrino. Efectivamente, el hombre se mueve, busca incansablemente su lugar en el mundo, incluso más allá. Eterno y satisfecho, el ser humano otea el horizonte y busca la mejor manera de llegar a él. En ese caminar se encuentra con los cruces de caminos que le obligan a discernir cuál es el que le va a llevar a la meta y cuál no. La experiencia de los fracasados nos pone alerta y nos obliga a buscar apoyos que nos den certezas a la hora de elegir. Para los cristianos, sin duda, la voz de Dios es fundamental. Hagámosle eco en nuestro interior. Delante del hombre están muerte y vida. El autor del libro del Eclesiástico nos acaba de recordar, en primer lugar, que hay distintas posibilidades a la hora de elegir y que no todas tienen un final feliz. Ciertamente, nos encontramos en el camino de la vida con personas cuya suerte ha podido depender de un golpe de buena o mala suerte, pero son mayoría las que deben su situación a decisiones tomadas con acierto o sin él. El autor del texto proclamado afirma también la libertad humana para elegir, aunque casi siempre sea una libertad condicionada. Desgraciadamente no aprendemos con el suficiente acierto como para darnos cuenta de la relevancia de nuestras decisiones y para identificar a dónde lleva cada una de ellas. Detrás de toda decisión equivocada está el espíritu del mal, que hace aparecer como bueno lo que realmente es malo. A partir de ahí se genera una cultura de la muerte que se concreta en los conflictos bélicos, los asesinatos, la violencia, el suicidio, el aborto, la eutanasia. Uno de los principales cruces de caminos se nos presenta a la hora de elegir el modo de trabajo que vamos a emprender y desempeñar para sobrevivir. El camino que se tome va a condicionar los estudios, las amistades, las aficiones. Muy relacionado con él está el camino vocacional. Los cristianos creemos que Dios nos ha llamado a la vida, a la fe, a un servicio concreto dentro de la Iglesia y en la sociedad. El dilema aquí se presenta en si escuchamos o no la voz de Dios. Uno de esos modos de vida y de servicio es el matrimonio cristiano. En el contexto de este mes que nuestra diócesis dedica a la familia, hoy acogemos y ponemos en valor esta vocación cristiana en su fase inicial del noviazgo. Queridos novios y novias, en primer lugar, queremos felicitaros porque el amor de Dios que ha sido derramado en vuestros corazones con el Espíritu Santo recibido en el bautismo y en la confirmación, ha sido acogido por vosotros y ha fructificado en vosotros.
Al mismo tiempo os encomendamos para que sigáis dejándoos guiar por Él, para que descubráis que la persona con la que estáis comprometidos de forma provisional es realmente la que Dios quiere para vosotros y vosotras, para que vayáis poniendo ya desde ahora un cimiento seguro de fidelidad en el futuro. El autor del libro del Eclesiástico nos habla de la inmensa sabiduría de Dios que lo ve todo. También San Pablo, en la segunda lectura, se refiere a una sabiduría que no es de este mundo, sino que es divina, misteriosa, escondida, que si los príncipes de este mundo la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pues bien, Dios nos la ha regalado en su Hijo hecho carne. Ya de niño, cuando se quedó en el templo dialogando con los doctores, hizo gala de ella. La preocupación de Dios por su pueblo le movió a entregarle las tablas de la ley. Los judíos estaban muy orgullosos de ella, pero a Jesús le parecía insuficiente, pues se fijaba solo en el comportamiento externo, ignorando la interioridad, la intención. Por eso fustigaba a los fariseos, a los que incluso llamaba raza de víboras. Lo hacía porque, aunque tenían un impecable comportamiento externo, interiormente eran fríos y egoístas. La insuficiencia de la ley judía a juicio de Jesús, sin embargo, no lo llevaba a despreciarla. De hecho, dejó afirmado: no he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirla, sino a darle plenitud. Moisés había recibido en el monte las tablas de la ley. Los fariseos eran los mejores cumplidores de ella. Podríamos decir que eran los santos de entonces. Pero Jesús invita a sus seguidores a ser mejor que ellos. Si no sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, les decía. Desde el monte, sentado como los maestros, Jesús proclama ahora la nueva ley que supera los mínimos marcados hasta ese momento y prescribe el amor como referencia fundamental, el auténtico camino para la vida y para la felicidad. Pero yo os digo, esta frase de Jesús debió escandalizar a los oyentes. En realidad equivalía a ponerse en el lugar de Dios. Las palabras «pero yo os digo» significaban la superación de la ley judía. El Evangelio de San Mateo nos presenta tres contrastes en los que se pone de manifiesto esa superación. La ley judía decía «no matarás». Jesús va mucho más allá, ahondando hasta las raíces de la violencia y de la muerte. El rencor, el odio, la envidia. Por el contrario, Jesús promueve el perdón, la reconciliación, el amor, dar la vida incluso por los enemigos. Nuestro mundo está infectado de violencia, de guerras, de opresión, de abusos, de agresividad en las redes. La palabra de Dios nos lo deja claro. No basta con no aniquilar físicamente al otro. Es necesario quererlo como a un hermano, hablarle como a un hermano, tratarlo como a un hermano. El Señor también nos habla de fidelidad matrimonial. Él pone en contraste, en realidad, la vida en fidelidad con el adulterio. Sin duda, Jesús conocía muy bien la grandeza de la fidelidad de Dios a su pueblo, expresada por los profetas bajo la figura del amor de Dios esposo a su esposa. Había conocido también la fidelidad en el seno de su propia familia, fidelidad de José y María. Por eso pone el acento en la raíz de cualquier ruptura. El adulterio no llega por casualidad, es la consecuencia normal de una forma de mirar, de sentir, de actuar. Una cultura de lo efímero y una política de la supervivencia no duda en facilitar el divorcio y en ocultar las consecuencias traumáticas que comporta.
es urgente actuar. Esta urgencia la expresa Jesús hablando de forma simbólica de mutilar aquellos miembros que nos hacen caer. La fidelidad en el amor matrimonial y familiar se prepara ya desde niños. No debería faltar la educación afectivo-sexual ni en las familias, ni en las parroquias, ni en los colegios de inspiración cristiana, ni en los grupos cristianos en general. El último contraste se refiere al mandato antiguo de no jurar en falso. Frente a este acto jurídico por el que un acusado pretende probar su inocencia en ausencia de testigos que demuestren lo contrario, Jesús propone la sinceridad como forma habitual de comportarse. Efectivamente, no habría que buscar en un tercero la veracidad de la propia palabra. Una sociedad no se puede construir desde la mentira, desde la desconfianza y desde la hipocresía. Por el contrario, la sinceridad y la verdad fundamentan la confianza, la amistad social y el progreso humano. Que así sea.